Listo. Bien. Como tengo una onda que va hacia un lado y una onda que va hacia el otro, básicamente la onda total, que va a ser una función de la posición y del tiempo, va a ser una suma de dos ondas viajeras. Una onda viajera con amplitud A va a ser seno de kx menos omega t, más una onda viajera que, como es reflejada, va a tener una amplitud distinta, que va a ser seno de k por x, y como viaja en la dirección opuesta, es más omega t. Bien. Acá yo estoy suponiendo que tienen amplitud distinta, porque estoy considerando una onda reflejada como que no se refleja al 100%. Pero por simplicidad para nosotros, que recién estamos empezando con el tema, vamos a considerar que ambas ondas viajeras tienen la misma amplitud. En ese caso tengo una suma de dos funciones trigonométricas. Haciendo la propiedad, que no lo voy a hacer porque se lo hizo Marcelo, de la suma de dos senos, esto le va a quedar dos veces la amplitud por una parte que depende únicamente de lo espacial, que es seno de k por x, y otra parte que depende únicamente de lo temporal. Bien. Yo puedo pensar esto como que la parte espacial, todo esto, es una amplitud resultante que depende de x. O sea que cada punto se mueve, si es una onda de presión, ¿no? Pero cada punto oscila con una frecuencia angular omega, con una pulsación omega en el tiempo, y que cada punto tiene una amplitud distinta. Entonces, por ejemplo, yo dibujo el tubo así, voy a poner algo. En el caso máximo, podrían ser, por ejemplo, así. Después, en un caso siguiente, la amplitud va a ser menor y en algún momento va a dar vuelta y va a ser así. Los únicos puntos que están siempre en el mismo lugar son los nodos, los puntos estos, donde la amplitud resultante es cero, o sea, donde seno de k por x es cero. Y después están los puntos que son vientres, que son estos de acá, donde la amplitud máxima a la que llega es lo máximo posible, que corresponde a cuando el seno de k por x me da 1. Entonces eran múltiplos de múltiplos impares o pares de pi, o de 2, dependiendo de qué punto sea. Bien, entonces con esto, si uno tiene una condición de contorno, los TAEs posibles y los omegas posibles van a quedar limitados. O sea, no puede formarse una onda. ¿Cómo es esto? Uy, Dios, qué mal que estoy hoy. Ay, ya no me sale. Bueno, no se puede formar una onda estacionaria con cualquier frecuencia. Entonces la frecuencia dependerá del tipo de tubo. Entonces veamos qué ondas son posibles en cada tubo, si tienen los dos extremos abiertos o si tiene un extremo abierto y un extremo cerrado. Vamos a empezar dibujando un tubo con un extremo abierto, el de la izquierda, y el otro extremo también abierto. Lo que tienen que saber es que si uno tiene un extremo abierto, en el extremo voy a tener un vientre. Entonces, como tengo los dos extremos abiertos, voy a tener vientres en los dos. En cambio, si tengo un extremo abierto y uno cerrado, en un extremo voy a tener un vientre que tiene que estar abierto y en el otro extremo voy a tener un nodo. Lo dibujo Germán, acá. ¿esto para la onda de desplazamiento o la de presión? Estoy hablando de la de desplazamiento en este momento, no están relacionadas directamente. Bien, entonces pongo así, vamos a poner la otra mitad, ¿no? Bien. Entonces, esto por ejemplo es el modo de mayor longitud de onda posible. Fíjense
que en el caso de los dos abiertos, la longitud de onda va a ser 2 veces la longitud del tubo, porque entró solamente media onda adentro. En cambio, por un extremo abierto y uno cerrado, la longitud de onda va a ser 4L, porque solo entró un cuarto de la onda, un cuarto de un seno o un coseno. Y ahora dibujo el siguiente modo. Tengo que agregar un poquitito más de la onda para que voy a tener ahí, 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 o lo que es la otra mitad, ahí, ahí, ahí. Bien. Ahora me entró una onda entera y tengo los dos extremos abiertos, mientras que en el otro, puede tener, perdón, en el otro caso, con un extremo abierto no cerrado, voy a tener una onda más, ahí. Bien. En este caso, la longitud de onda va a ser 4L/3. O sea, porque me entró 3 cuartos de longitud de onda. De onda, perdón, no de longitud de onda. Bien. Pero esto yo lo puedo hacer de manera analítica. O sea, yo puedo calcular los modos y las longitudes de onda posibles. Esta es la 2, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 1. Esto lo puedo hacer de manera analítica, haciendo la condición de contorno en el otro extremo. Por ejemplo, ¿qué me refiero? Había dicho que la parte espacial, la amplitud resultante, que es la parte que depende de, de la posición, es 2 veces la amplitud por el seno de k por x. Entonces veamos el extremo x es igual a L. Ese es el extremo que nos interesa estudiar. Entonces, en este extremo, si yo tengo el extremo abierto, que corresponde al caso de la izquierda, vamos a poner, bien, yo tengo el extremo de la izquierda, el caso de la izquierda, que es el extremo abierto. Yo quiero que tener un vientre. Un vientre es tener que el seno sea máximo o pedir que la derivada, el desplazamiento, sea nula. Eso es pedir que tenga un máximo. La derivada de seno va a ser coseno de k por x y el 2a no me importa porque estoy igualando al 0 y se va a cancelar. Entonces yo voy a pedir el coseno de k por l, porque estoy en el extremo de la derecha, sea 0. Bien. El coseno, sabemos cuándo vale 0. El coseno vale 0 en los múltiplos impares de pi sobre 2. Podemos escribir entonces que kn, porque son distintos modos, por l, va a ser igual a los múltiples impares. Los múltiples impares los puedo escribir como 2n menos 1. Si empiezo a contar de n igual a 1, pi sobre 2. Yo podría poner 2n más 1 si empiezo a contar de n igual a 0. Ojo con eso. Sean consistentes con la notación que elijan. Por lo tanto, los modos posibles, los modos para... Germán, perdón, ¿por qué Sí, usamos la derivada de phi respecto porque yo de quiero que x? tenga un vientre. Un vientre es pedir que tenga un máximo, un máximo, un mínimo. Y el máximo mínimo es pedir que la derivada valga 0. Claro, o si no podríamos poner más menos uno. También, sí. Ok. Sí, 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 es lo mismo. Entonces, los modos posibles para kn van a ser 2n menos 1 para el número de onda por pi sobre 2l. Mientras que si tengo un extremo cerrado, el extremo cerrado, lo que tengo que pedir es que seno de kn por l sea 0, porque no tengo un nodo, que es lo mismo que pedir
si el seno vale 0 en los múltiplos de pi. Y había empezado a contar en 2n menos 1, había empezado a contar en 1. Por lo tanto, tengo que elegir la notación para empezar a contar en 1 ahora también. Si yo pongo n pi sobre L, empiezo a contar, me como el 0. Me como el 0. Así que vamos a poner n menos 1 pi sobre L. Y así cuento del lugar correcto. Bien. Bueno, hasta acá no hice nada del ejercicio todavía. Porque lo único que estoy haciendo es viendo cómo son el número de onda dependiendo si el extremo está cerrado o abierto. Entonces veamos qué me pide el ejercicio. Tengo un tubo de órgano que siempre tiene un extremo abierto cuando ingresa al aire que excita el tubo. Se sabe que un determinado tubo tiene dos armónicos sucesivos con frecuencias 400 y 560. Considera la velocidad del sonido, temperatura ambiente, bien. Entonces me pide saber si el extremo está abierto o cerrado, las frecuencias que armónicos son y cuál es la longitud del tubo. Bueno, acá hay varias formas de hacerlo. Una posible, que se me ocurre a mí, es, por ejemplo, bueno, me habla de la frecuencia y yo tengo el número de onda, así que vamos a tener que transformar de frecuencia a número de onda. Las frecuencias, vamos a empezar con el extremo abierto, la frecuencia n será c a n sobre 2pi, por lo tanto para el extremo abierto será c por 2n menos 1, el pi se me cancela, 4L. Mientras que en el otro caso, la frecuencia será C por n menos 1, el pi se me cancela, sobre 2L. Bien, y me gustaría saber cuál de los dos es consistente. Una forma que puedo hacer es saber que f de n menos 1, n más 1 sobre fn, o sea, dos frecuencias sucesivas, que no sé cuáles son, pero son para algún n, tienen que ser 560 Hz sobre 400 Hz. Yo sé que el cociente de dos frecuencias sucesivas que desconozco cuáles son, pero sé que son sucesivas, me tiene que dar esto, que es 1,4. Entonces podría, por ejemplo, dividir dos frecuencias sucesivas y ver si me da, para qué valores de n me da 1,4. N tiene que ser un número entero, así que si yo sé que si me da un número entero, significa que es algo posible. En cambio, si me da un número fraccionario, significa que no. Entonces, f de n ya lo tenemos. Escribamos f de n más 1. F de n más 1 es simplemente a n reemplazarlo por n más 1. 2 n más 1 menos 1 sobre 4L. Vamos a simplificar un poco esto. Esto es igual a C 2N 2 por 1, 2 menos 1, 1. 2N más 1 sobre 4L. Vamos al otro caso. La misma idea. Quiero f n más 1. Esto me da c por n más 1 menos 1 sobre 2L. Esto es igual a c por n sobre 2L. Bien. Hagamos el cociente a la izquierda y a la derecha, a ver cuál me puede dar 1,4 con n entero. Entonces, a la izquierda me va a quedar en el extremo abierto, me va a quedar 1,4 es igual a f de n más 1, que es c por 2n más 1 sobre 4L, dividido f de n. F de n es 2n menos 1, p por 2n menos 1 sobre 4L. Bien, todo muy lindo porque la longitud del tubo se me cancela, está bien porque es algo que yo todavía no sé.
Por lo tanto me queda que 1,4 es igual a 2n más 1 sobre 2n menos 1. Vamos a ver la calculadora que la voy a usar. Esto me queda 2n menos 1 por 1,4 es igual a 2n más 1. Bien, 2 por 1,4 me da 2,8. 2,8n menos 1,4 es igual a 2n más 1. Paso, sumo, etcétera. Me queda 0,8n es igual a 2,8. Con la letra A. 2,8 dividido 0,8 me queda 3,5. O sea, no me quedó un n entero. Me quedó un n fraccionario. Por lo tanto, no puede ser posible que sea el extremo que esté abierto. Veamos el otro caso. La línea del medio. Veamos el otro caso. Me queda 1,4 es f de n más 1 sobre f de n. Y me queda c por n sobre 2l dividido c por n menos 1 sobre 2l. De vuelta. Todo esto se me cancela. Me queda 1,4 igual a n sobre n menos 1. Ya me queda 1,4 por n menos 1 igual a n. 1,4n menos 1,4 es igual a n. O lo que es lo mismo, 0,4n es igual a 1,4. A ver si esto da, y si no hay un error de cuenta que vamos a tener que revisar. Hay un error de cuenta que vamos a tener que revisar. ¿Por qué? Porque ahora me queda n es igual a 1,4 sobre 0,4, que es igual a 3,5. Revisemos qué error de cuenta hubo, porque no me puede dar lo mismo los dos. Vamos a revisar si está todo bien tipeado. C por n, bueno, era sobre 2L, eso está bien. C n menos 1 sobre 2L, el n menos 1 me queda acá. Si ustedes ven el error de cuenta y me lo quieren decir, ustedes lo pueden decir, no hay ningún problema. Esto lo tengo hecho, ¿no? Voy a revisar a ver en qué lugar de la cuenta. Pero bueno. Vamos a ver. F de n es 2n menos 1 por pi sobre 2. Sí, eso está bien. Después el otro. Es múltiplos. Es n menos 1. ¿Sabes qué? Me parece que en la parte del caso abierto, Sí. vos pusiste 0,8n igual a 2,8. 0,8n igual a 2,8, sí. Me parece que sería igual a 2,4, ¿no? Yo hice, no, yo hice, vamos a tachar, yo hice 2,8n menos 2n es igual a 1 más 1,4. Me da 0,8n es igual a 1,4. 2,4. 2,4, gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. 2,4 dividido 0,8. No me mejora nada. Sí, para. Estoy copiando mal, hasta en la calculadora. Gracias, muy bien. Sí, ahí da 3. Ahí da 3, perfecto, que es un número entero. Muy bien. Gracias, chicos. Claramente no sé sumar. Bien, entonces n es igual a 3. Entonces el extremo abierto me da algo consistente. Me da que los modos son el n igual a 3 y el n más 1, que es el n igual a 4. Por lo tanto, n igual a 3 corresponde a una frecuencia
de 400 Hz y n igual a 4 corresponde a una frecuencia de 560 Hz. Esas son las frecuencias posibles con los extremos abiertos. Bien, entonces ya tenemos las frecuencias que hay número armónico están, son el 3 y el 4, el extremo de tubo está abierto, nos falta solo la longitud del tubo. Pero bueno, ahora ya estamos salvados porque tenemos la relación entre frecuencia y longitud. ¿Qué es esto? La frecuencia, por ejemplo, si tomo el n igual a 3, la frecuencia va a ser 400 Hz. C es C, la frecuencia es el n igual a 3 y la longitud es L. El C es dato, es 1238 km por hora. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Me queda 400 Hz. Es igual a... Bien, tengo que pasarlo a metros por segundo. 1238 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Lo voy a hacer con la calculadora de Google, obviamente. Es la velocidad del sonido del aire a temperatura y presión ambiente. 343,9 metros sobre segundo. Le paso a metros sobre segundo porque Hertz está en 1 sobre segundo. Esa no me queda opción. Por 5 dividido 4L. Entonces, L va a ser igual a 5 por 343,9 metros sobre segundo dividido 4 por 400 Hz, que es 1 sobre segundo. Segundo se llama un segundo. Me queda 5 por 343,9 dividido 800. Entonces la longitud me queda 2,15 metros. Dividido 800, no, dividido 1600, ¿no será? Uy, Dios, qué mal que estoy. ¿Qué me equivoco en cuentas? Qué terrible. Encima lo tengo, lo peor es que lo tengo hecho en el otro monitor, pero por no verlo e ir haciéndolo en el momento, hago cagada. Ya viene el 0,75 fin, ya viene el fin. metros. Ahí está. Y esa es la longitud del tubo. Qué razonable para un tubo de órgano. Los tubos de órgano son largos. Bien, creo que eso era todo lo que pedía el ejercicio. Revisemos de vuelta. El tubo de órgano, bien. Sí, sí. Me gusta ver cerrada. La cabeza de los novatos armónico de trata. Y la longitud del tubo. Perfecto. Es todo lo que pedía. Bien, creo que está. ¿Estás por ahí, Mario? Hola, hola. Hola, hola. Yo ya estoy. ¿Querés seguir un poquitito más? Bueno, ¿qué problema has hecho? A ver Seguimos el del también tubo de órgano. el tubo de órgano. Bueno, bueno, que hagamos algún otro. Esperen que me conecto. Un segundito, por favor. Eh, Pensé que no te iba a alcanzar el tiempo y me... Perdón, ya me conecto. Subestimé tu velocidad para hacer... Ahí ya me estoy conectando. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran decir? ¿Algún problema que quieran hacer? No, por el momento no, gracias. Lo veo cansado los chicos ya a esta altura del año. Sí, me parece que no os veo cansados. Estamos todos igual, me parece, ¿no? De diciembre. Es mucho.
Ya aparezco, ya aparezco. A ver. Bueno, ¿alguna sugerencia de problema que quieran hacer ustedes? No, la verdad no estuve viendo mucho esta guía, así que Claro, no. me imaginaba. Yo tampoco, Mario. No sé si hay alguno que no sea por ahí de tubo de órganos para cambiar o si son todos parecidos, hacemos otro de esos. Bueno, podríamos hacer alguno, por lo menos tirar las ideas. Claro, o plantearlo como para ver cómo encararlo nomás. Porque yo la verdad que tampoco estuve mucho con la guía. Porque viste que nos dijiste que nada más podíamos hacer hasta el 3 entonces. No. Bueno, con lo que vimos en la práctica sí, pero con lo que vieron en la teórica podían avanzar hasta el final, ¿no? Podían, hasta interferencia por lo menos podían hacer. A ver, va. Eh, Si no, yo por ahí tengo una pregunta de la guía de ondas mecánicas. bueno, para que me estoy conectando, ¿eh? Que yo con un poquito de tiempo. Que es un intervalo esto. Bueno, ahí estaría presentando. Sí, finalmente. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué me decían? ¿Qué problema de la guía de ondas mecánicas? Por lo general cuando se trabaja con sólidos, por ejemplo el ejercicio 9, no estoy seguro, o sea, no estoy seguro de que esté haciendo bien las cosas. Ejercicio 9. No de superposición, sino de Sí, de ondas mecánicas. una varilla delgada de acero. Sí, ese, exactamente ese. Está forzada a transmitir ondas armónicas longitudinales mediante un oscilador acoplado en uno de sus extremos. La varilla tiene un diámetro de 4 por 10 a la menos 3 metros. La longitud de oscilación es 4 por 10 a la menos 4 metros. La frecuencia es de Hertz. Hallar la ecuación de ondas para la varilla. La energía por unidad de longitud. Bueno, esto ya sería. Bueno, esto es más un ejercicio teórico. Hay que calcular, no hay que plantear las fuerzas. Es un ejercicio medio largo. Yo diría, nos queda un poquito tiempo. Si querés, después lo hacemos la clase que viene. Tratá de Dale, sí, ¿no? no hay problema. Porque acá tenés que plantear la diferencia de fuerzas y ver, es un ejercicio largo, no es para hacer ahora. Fíjate que tenés que ver lo de la energía, plantear la energía. Si querés, después lo hacemos, la clase que viene. Haceme acordar y lo hacemos. Bueno, sigamos Dale, un dale. poco.
Es decir, una pregunta más puntual. Bueno, veamos alguno de, si les parece, a ver. El que hicieron con Germán es el 8. Sí. Claro, sí, está bien. Bueno, la idea es, a ver si hacemos en otro anterior. Vamos a hacer el 7, ya que estamos, por un poco para fijar alguna idea, ¿no? Si tenemos un tubo de 6 metros, 0,6 metros, 60 centímetros, de longitud, está abierto en ambos extremos y B sería, esto es A, y en B está cerrado en uno y abierto en el otro. Es de la misma longitud. Halle la frecuencia fundamental y el primer armónico, si la temperatura es de 27 grados, para cada caso representa gráficamente la distribución de amplitudes a lo largo del tubo correspondiente a la frecuencia fundamental del primer armónico. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Para qué nos da la temperatura, no? 27 grados. Grados Celsius. Para calcular la velocidad de propagación de onda. Claro, la velocidad del sonido, la velocidad de propagación, ¿cómo la calculan? Tiene una expresión, ¿no? Entonces ahí al final de la... Era una constante por la raíz de la temperatura y la constante era 20,7 creo, o 29,7. ¿Tienen ahí a mano? ¿Estaba en algún ejercicio anterior? Bueno, en este caso, ¿cuánto les daría la velocidad de propagación? No lo encuentro. Está en la práctica de laboratorio, estaba más bien, ¿no? ¿Cuánto les daría la velocidad del sonido? 330. ¿Tienen por ahí a mano ustedes la expresión? La estoy buscando. Creo que es 332, puede ser 332 grados Celsius más 0,6 por la temperatura, puede ser. Perdón, esto es 332 metros por segundo más 0,6 metros por segundo grados Celsius por la temperatura. ¿Algo así? Yo tengo que es 20,034 metros sobre segundos por raíz de Kelvin por la raíz de la temperatura. Bueno, Que 20. puede ser que llegues a lo mismo. ¿Esto de dónde lo sacaste? De la teórica, que nos dijo Bien, Marcelo que era una constante por la raíz de t perfecto. y la constante es 20,034 metros sobre segundos por raíz de Kelvin. Perfecto. Ahora voy a borrar esto de acá. Bueno, tal vez sea lo mismo. Es la raíz de gamma, que es 1,64 por R por T, dividido la masa. Bueno, y esto me decías que era 0,34. 0,34 por la raíz de T. Y esto debería dar en metros sobre segundo grados Celsius por raíz de grados Celsius. Bueno, todo esto debería dar en metros por segundo, ¿no? Vamos a ponerlo así, por raíz de T. Y el resultado debería dar en metros por segundo. A veces se hace esa anotación, así se pone entre paréntesis al final la unidad diciendo, pongan lo que pongan ahí, si ustedes ponen la temperatura en grados Kelvin, donde la temperatura es en Kelvin, ¿no? Bueno, y serían 27 grados, serían 330, ¿no? Perdón.
27 grados. Celsius, ¿cuánto sería en Kelvin? Más ¿No 273, sería 250? Esto, 27, todo esto sería No, 27, 300. No, perdón, 300 300, sería. claro. Esto, bueno, esto en realidad serían 27 más 273 y todo esto, 2 Kelvin, ¿no? Kelvin. 300. Bueno, entonces queda 20,034 por raíz de 300. Te da 347. 347. Un segundo. Bueno, esto acabo de decir que da 347 metros por segundo. ¿Alguna cifra más? Sí, en realidad es 346,999. Ah, bueno, 347,0 si quieren poner 4 cifras. Bien. Bueno, 347,0 metros por segundo. Con 4 cifras se deberían dar bien. Bueno, esa es la velocidad de propagación. Y nos pide hallar la frecuencia fundamental y el primer armónico de... ¿Cómo es la frecuencia fundamental para el tubo abierto? ¿Cómo es la longitud de onda para el fundamental en el tubo abierto? De la fundamental, me parece que era 2 veces la longitud del tubo. Claro, lo que tenemos es así, O para el 4 tubo era. abierto. No me acuerdo si eran 2 o 4. Para el caso A, lo que tenemos es el fundamental, corresponde, voy a hacerlo en otro color, corresponde a esta situación, ¿no? Tenemos una onda estacionaria que hace esto, va bajando en amplitud y después se da vuelta y vuelve para el otro lado, ¿no? Esto es para el fundamental. Y para el primer armónico tenemos todo en esta misma longitud, ¿no? Esta misma longitud. Tenemos esta situación, ¿no? Tenemos un nodo en el medio donde tenemos todos la onda va oscilando entre esta y esta, ¿no? Está oscilando, es decir, tiene dos. Aquí va de aquí para aquí y de acá también, ¿no? Y acá está haciendo esta oscilación. Bueno, fíjense, en el primer caso, en el fundamental, este es el primer armónico. Primer armónico. Fíjense que en el caso fundamental tenemos que L es, acá tenemos media longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Y en el primer armónico, ¿cuánto tenemos? L es igual a... Queda fijada la longitud de onda. Fíjense que acá entonces la longitud de onda es 2L y aquí la longitud de onda es L. ¿Vamos bien con eso? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia en cada uno de los casos para el fundamental? Bueno, este es el tubo abierto. Después vamos a ver el tubo cerrado, que es uno cerrado y uno abierto. ¿Cuál es la frecuencia en cada caso? ¿Cuál sería la frecuencia del fundamental? Y esta es la frecuencia del primer armónico. En ambos casos, sea cual sea la frecuencia, es la velocidad de propagación dividido la longitud de onda. Y acá lo mismo, es la velocidad de propagación dividido la longitud de onda. En este caso, lambda 0 es 2L, en este caso lambda 1 es L. Me refiero, 0 es por el fundamental y 1 es por el primer armónico, ¿no? Pero es la longitud de onda. Por eso le puse el subíndice correspondiente. Entonces acá serían 347
0,0 metros por segundo dividido la longitud de onda, que es 2 veces 0,6 metros, ¿no? Y en este caso es 3,47 metros por segundo dividido 0,6 metros. Y en general, si quiero, fíjense, podemos extender un poco más. ¿Qué pasaría en el segundo armónico? Sería L sobre 2. Para el mismo L tenemos media longitud de onda, más otra media longitud de onda, más otra media longitud de onda, ¿no? Acá tenemos media, y media es una longitud de onda en 0,6. Para el segundo armónico, tenemos que en L tenemos 3 medias longitudes de onda. Entonces el lambda 3, perdón, sería el lambda 2, segundo armónico. Lambda 2 es 2L sobre 3. Y acá la F2, de vuelta, la velocidad de propagación sobre lambda 2, y nos queda, fíjense que nos queda la velocidad de propagación, que es eso de ahí, pero dividido lambda 2 nos queda 2L, y acá arriba un 3 multiplicando. En general, van a tener que el Fn, si sigan haciendo, van a llegar, pueden hacerlo por inducción, le va a quedar n más 1 por la velocidad de propagación dividido 2L. Este es el caso del tubo abierto, de los dos lados. Mario, ¿puede mostrar un segundito de grafiquito? Sí. ¿Ahí se ve o quedó muy chico? Ahí se ve perfecto. Bueno, ¿y cómo queda la frecuencia? Fíjense que de esta expresión se ve que es un múltiplo de la frecuencia fundamental. La F1 va a ser 2 veces la fundamental, la F2 va a ser 3 veces la fundamental, tienen un múltiplo, así que si calculan esta, 340 dividido 1,2, da 289,2 Hz. Mario, y la del primer armónico da 578,3. La del primer, y da el doble. Da el doble de F0. Claro. Y esta va a dar el 3 veces de F0. Y en general esta va a dar n más 1 veces de F0. ¿Qué es lo que usó Germán para hacer el ejercicio que sigue? ¿Esto es para el 7, Mario? Para el 7, sí. Igualmente no hace falta sacar el segundo armónico, con el primer armónico pide el fundamental y el primer armónico, el caso, el tubo abierto y el tubo cerrado. Ahora vamos a hacer el tubo cerrado. Lo que sí nos pide es el gráfico. Nos pide abiertos de ambos extremos, abierto, halle la frecuencia fundamental del primer armónico para esa temperatura. Allá cada caso represente gráficamente la distribución de amplitudes a lo largo del tubo, que es esto de aquí. La amplitud, la distribución de amplitudes a lo largo del tubo, correspondiente a la frecuencia fundamental y el primer armónico, ¿no? Lo que hice acá es en la frecuencia fundamental, si acá tienen X, acá tienen, esto sería el psi, ¿no? Es la amplitud de oscilación en milímetros, podría ser. Acá podemos poner en milímetros. Depende de la unidad que tiene. Vamos a poner para el fundamental, vamos a tener una cosa así. Y acá termina en 0,6 metros. Esto está en metros. Y la amplitud es psi de x, es la amplitud que tengamos, que no es relevante, por
coseno de 2pi sobre lambda, que es 2L, por X. Perdón, seno, ¿no? Seno. Esto tiene un nodo en 0 y un nodo en lambda sobre 2. ¿Sí? En L sobre 2 nos queda pi sobre 2, el seno de pi sobre 2. Sí, en L sobre 2 nos da máximo y en L nos queda seno de pi que es 0. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo ahí? Esto es para el fundamental. Para el primer armónico nos queda este seno. En realidad esto está variando con el tiempo. Esto está multiplicado por un coseno de omega t. ¿Está bien ahí? ¿Me van siguiendo? Pero esto simplemente lo que hace es que esto oscile, la amplitud pase de 0, pase a ser máximo, pase al mínimo. ¿Sí? Acá lo mismo. Esto es 0,6 metros. Psi es X. Esto es I o I o lo que sea, ¿no? La amplitud. Bueno, psi 1 de X es la amplitud por el seno de 2pi. Ahora, en lugar de ser L, es 2L, en lugar de L, es L por X. Bueno, el coseno de omega t. Y está bien, porque cuando X vale L, esto vale 2pi. Cuando X vale L sobre 2, esto vale pi. Siguen teniendo un nodo ahí. Y esto va oscilando hasta completar el ciclo, ¿no? No se propaga, es una onda estacionaria, es una onda que oscila en amplitud. Bien, ¿qué pasa en el caso cerrado? Caso B, en caso cerrado. ¿Cómo es? Tenemos el mismo L. ¿Cómo es el fundamental? Si tienen esto claro, creo que pueden hacer cualquier ejercicio. Por eso medio elegí este para que hagamos. Por esto, si manejan esto claro, casi todos los ejercicios son iguales. Tubos, cuerdas. El caso de la cuerda también puede tener un extremo libre de movimiento, una especie de argollita en un extremo que tiene libertad de movimiento y queda algo parecido a esto. Ahora vamos a ver el caso fundamental. En este caso va a tener un nodo en este extremo y un máximo en este extremo. Y esto va a estar oscilando, es decir, oscilando de un extremo al otro. Acá tenemos cuántas longitudes de onda. Un cuarto de longitud de onda, ¿no? Necesitamos que en un extremo tener un nodo y en el otro extremo un máximo de amplitud. El máximo de amplitud se da justo, bueno, en este caso estaría acá, ¿no? O acá. Máximo de amplitud es cuando el seno es un máximo. Y eso ocurre en un cuarto de longitud de onda. Esto es para el fundamental. Para el primer armónico, ¿qué tenemos? Tenemos que de vuelta tener un máximo en este lado, acá tener un nodo, pero eso vuelve a ocurrir cuando nos pasa esto, ¿no? Cuando tenemos este máximo aquí. Es decir, tenemos lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, ¿no? En este caso tenemos L es igual a lambda sobre 4. En este caso L es 3 veces lambda sobre 4. ¿Me van siguiendo? Sí, Mario. Sí. Bien, ¿queda claro esto que estamos viendo así? Sí, ¿no? Fundamental. Sí, esa es la restricción. Y esto también pasa en una cuerda. En una cuerda con un extremo abierto se puede armar con libre movimiento. Es como si fuese una soga con una argollita sin fricción en un extremo, atada a un alambre vertical, y eso, bueno, tiene esa libertad de movimiento vertical, pero no puede moverse horizontalmente, por ejemplo. Y eso sería el caso, también puede ocurrir. Bueno,
fíjense que cómo queda la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? ¿Cómo calculamos la frecuencia? Esto sería lambda 0, esto sería lambda 1. Fíjense que lambda 0 acá es 4 veces L. Lambda 1 es 4 veces L sobre 3. Si siguen, ¿cómo quedan los otros casos? Vamos a hacer alguno más. El próximo que viene, el próximo máximo, es este de aquí, ¿no? Tenemos que agregar, estamos acá, cuando llegamos al nodo no alcanza, necesitamos llegar al otro máximo. Es decir, ¿cuántas cuartos de longitud de onda tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, L igual a 5 longitudes de onda sobre 4. Este sería el segundo armónico. El lambda 2 serían 4L sobre 5. Se ve en lambda n, si extienden, esto va a quedar 4L. Son todos impares. 4L sobre 1, sobre 3, sobre 5. Y esto es 2n más 1. Fíjense, para n igual a 0 nos queda sobre 1. Para n igual a 1 nos queda 3. Para n igual a... Por inducción, ¿no? Pruébenlo, lo pueden probar. Pero es fácil de inducir eso. Lambda n es 2n más 1. Todo este es en general. Se los escribo así para que les... Porque de acá sale la frecuencia, ¿no? Porque siempre la frecuencia, Fn, es la velocidad de propagación dividido la longitud de onda. Entonces acá llegan a la expresión general, es la velocidad de propagación sobre 4L por 2n más 1. 2n más 1, la velocidad de propagación sobre 4L. Y fíjense que en el caso fundamental nos queda 1, y después nos quedan múltiplos impares de la frecuencia. Estos serían múltiplos impares, 2n más 1, de la frecuencia del fundamental. Porque la frecuencia del fundamental es la velocidad de propagación dividido 4L. Fíjense que acá la frecuencia del fundamental es la velocidad de propagación dividido 4L. La frecuencia del primer armónico es la velocidad de propagación sobre 4L por 3. Es decir, 3 veces la frecuencia fundamental. Para la del segundo armónico es 5 veces BP sobre 4L, es 5 veces F0. En general nos queda 2n más 1 por la frecuencia del fundamental. Y la expresión, muy rápido. No, Mario. Lo chiqué un poco. Pero creo que esto es bastante general. Estoy haciéndolo con detalle para que esto les sirva para otros ejercicios, porque la idea es siempre la misma. De hecho, con esta expresión podían resolver el problema de el 8, ¿no? Que directamente Germán les puso la expresión. Bueno, ¿no? Creo que, no sé qué habrá hecho Germán, pero supongo que les habrá puesto la expresión, si no les hubiese llevado un rato largo hacer el ejercicio. Bueno, entonces, de acá, ¿cómo queda para el primer caso el gráfico? Y acá sería psi, y acá x. Entonces, L, tenemos un cuarto de longitud de onda. Es decir, nos queda, fíjense que acá tenemos un máximo. Nos queda psi fundamental. Voy a ampliar un poco. Psi fundamental es A por el seno de K, que es 2pi sobre lambda. Y lambda, ¿cuánto valía lambda? Voy a checar un poco. Lambda 0 es 4L. 4L por X por el coseno de omega t. Fíjense, si reemplazan acá, para verificar que está bien, reemplacemos aquí L. Si reemplazan L, les queda seno de pi sobre 2, que es un máximo, está bien. Y en 0 les da 0, es correcto, esta es la expresión. Depende mucho de donde pongan el origen, si les queda un seno o un coseno, ¿no? Si yo ponía el origen, si lo poníamos acá, el origen
en el otro extremo y apuntando para el otro lado se les queda un coseno. Depende de dónde pone el extremo abierto o cerrado. ¿Queda claro eso? Esto podría haber sido perfectamente un coseno. Yo ponía los ejes al revés, para allá, eran todos cosenos. Bueno, y esto es para el fundamental, y para el primer excitado, ¿cómo les queda? Esto es L, les queda, sí, perdón, sí, letra griega, sí, no sé por qué uso letra griega, sí, seno de 2pi, ahí pueden simplificar, 2pi sobre 4 les queda pi sobre 2L, ¿no? 2pi sobre, y ahora la longitud de onda es 4L sobre 3, 4L por 3 en el numerador, y acá por X, y coseno de omega t. Fíjense de vuelta que en L tienen un extremo. Bueno, acá esto les queda un medio, 3 medios. Esto de acá les queda A por el seno de 3 medios de pi sobre L, 3 sobre 2L por X, por el coseno de omega t. Fíjense que cuando X vale L, les queda 3 medios de pi, que es menos 1. Es un máximo, un mínimo, bueno, es un extremo del seno. Queda menos 1, ¿no? Y esto además oscila con el tiempo, la amplitud oscila con el tiempo, les quedan todas las posibilidades, ¿no? Se hace todo 0, después se va para abajo, pues llega al máximo de vuelta, la amplitud. Bueno, dejamos aquí. Entre que me conecté y todo, se hacen largos. Son ejercicios cortos, me termino pasando de lado. Mario, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, Yo hice una pregunta por el foro porque nada, me había quedado algo teórico medio como inconcluso. Y fue sí. que en la clase que dio Marcelo, la primera sobre ondas armónicas, a mí me costaba entender el tema de ondas armónicas, entonces pero lo que más me quedó para entenderlo fue que Marcelo en un momento dijo que las ondas armónicas, o eso si bien recuerdo, lo tengo anotado acá, que no se tratan de ondas propagantes, o sea, ya que la coordenada X está separada del tiempo. Claro, no las ondas armónicas, las ondas estacionarias. Claro, está tratando de pensar que a qué te Perdón, las refieres. ondas estacionarias. Ahí va. Claro, se refieren a que son estacionarias porque no se están moviendo, no se está propagando. Y eso se puede pensar como la superposición de dos ondas que se propagan, una para la derecha y otra para la izquierda, que se superpone Claro. y queda algo que no tiene velocidad. Sí, decime, John. No, perdón, entonces, eso mismo. Bueno, entonces está bien eso que interpreté teóricamente, ¿o no? Perfecto. Ok, ahora, el tema es que en todos los ejercicios en casi todos los ejercicios preguntan la velocidad de propagación de la onda. Es que está acá. Fíjate que esto se puede escribir. Voy a agarrar este ejemplo, pero podría haber agarrado cualquier otro. Voy a ampliar un poco para que me quede un poco más prolijo. Me queda A por el seno. Esto es pi sobre 2L por X por coseno de omega t. Fíjate que esto se puede escribir como A sobre 2 por el coseno, creo que es coseno. Ahora vamos a ver. Y acá nos queda pi sobre 2L por X menos... El omega lo tenemos, ¿no? El omega es, porque tenemos la frecuencia, ¿sí? Es 2pi por Claro, la sí. frecuencia, eso es fundamental, eso lo podemos calcular. No puse acá quién era el omega, pero acá para cada caso teníamos la frecuencia, ¿no? La habíamos calculado. De hecho, las tenemos calculadas. Menos omega t, el omega del fundamental, ¿no? El fundamental, reemplazas el valor, más a sobre 2 por el coseno de pi sobre 2L por X más omega t. Si haces esta suma, a ver, ¿qué queda? Es con el Sí, coseno. queda perfecto lo que teníamos antes. Me parece que es con el seno. Me parece que hay una fase, para que nos quede ahí el seno, con el seno. Hay una fase en las dos. Y nos queda esto de acá. Sí, es con el seno. Sí, eso sí, Mario. El tema es que, nada, yo lo que teóricamente
lo que había interpretado es que justamente una onda estacionaria se trata de una onda que no se propaga, una onda no propagante. Que no sé si es correcta esa interpretación, según lo que me dijiste, sí lo es, pero después en los ejercicios, en casi todos, me preguntan la velocidad de propagación de las ondas. Y yo, sabiendo, o sea, pensé que que yo tenía mal el concepto teórico, entonces, al saber que la velocidad es lambda por f, la sacaba en todo, o sea, la velocidad de propagación de la onda la sacaba, pero después teóricamente en mi cabeza me decía la velocidad de propagación de la onda es cero, es nula, porque no se propaga. No, bueno, no significa que sea cero. Es una onda que tenés la superposición de dos ondas que se propagan en sentidos contrarios, pero tenés una velocidad de propagación para la derecha y para la izquierda. Eso rebota, llega a un extremo, rebota. Al final, la superposición te da como que algo que termina siendo estacionario. Tenés depositada energía en algunas regiones del espacio, tenés nodos en otras regiones del espacio, zonas de amplitud máxima, pero es que no se propaga porque no tenés algo. Fíjate que lo que está pasando acá es que está oscilando la amplitud, pero que no se está propagando. Se propaga sería un cenito así que se va con velocidad de propagación para allá. Pero cuando se superponen estas dos, te queda algo que oscila sin que haya una propagación del pulso. Claro, entonces cuando nos pide la velocidad de propagación, nos pide la velocidad de propagación, por ejemplo, bueno, ya que nosotros en nuestro modelo simplificado tomamos dos ondas con la misma velocidad de propagación, solo que de sentido contrario, es la velocidad de propagación de una de las dos ondas. Es la misma para las dos. Claro. Ok. Claro, entonces sería K0 por X más B por T. Esta velocidad de propagación es esa es la raíz de lo que sea con la temperatura en un gas o la raíz de T sobre mu en una cuerda. Claro, entonces básicamente es correcto esto de decir que una onda estacionaria es una onda no propagante, o sea que no, teóricamente es que esto no sé si está bien decirlo, pero que no tiene velocidad de propagación porque no se desplaza, pero al fin de cuentas sí tiene velocidad de propagación, porque es la superposición de dos velocidades de propagación. Claro, y contrarias y opuestas. En neto no tenés velocidad de propagación, pero tenés la oscilación que viene de estas dos propagaciones cruzadas, opuestas. Claro. Ok, muy gracias, Mario. No, espero que haya... Después bueno, después hablamos, después te cuento cuando veamos interferencia, te respondo esa pregunta que había quedado abierta, la que habías hecho con el tiempo, ¿no? Que está linda la pregunta esa. La de la velocidad de la luz. Claro, cómo quedaba cuando quedabas interferencia, por qué pasaba, pero una llegaba más tarde que la otra, entonces cómo hacías, por qué, ¿no? Cómo... Había quedado algo así, ¿no? Pues, sí, es verdad. Después lo vemos, la clase que viene lo vemos, así lo vemos con detalle. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Vale, Mario, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.